Al principio me gustaría decir que yo trabajo en una universidad en la investigación durante toda mi carrera profesional. No tengo ningún tipo de relación oficial con el sector y el trabajo que yo voy a presentar no ha sido apoyado por la industria de ninguna manera y en ningún nivel. De todas maneras, Archie Cochrane es un nombre que probablemente todos ustedes conozcan. Archie Cochrane introdujo el concepto de la medicina basada en la evidencia y en toda la práctica clínica se exigen evidencias de estudios científicos muy cuidadosos y la medicina ahora está basada en la evidencia y no hay ningún tipo de intervención o tratamiento clínico que se introduzca si no hay una muy buena base de evidencias. Álvarez León hizo un comentario en un documento reciente que dice que la nutrición y la salud pública no tienen que desconocer las conclusiones basadas en la evidencia. Y en este documento, al igual que yo tengo en mis documentos, Álvarez León se lamenta por el hecho de que muchas de las conclusiones sobre los productos lácteos y la leche se basan en variantes patológicas seleccionadas y no la enfermedad o la salud. Lo que quiero hacer entonces es examinar las evidencias para los productos lácteos y para la leche. Al final de mi presentación me voy a preguntar cuáles son las evidencias en las que se tiene que basar la salud pública, las políticas de salud pública. Algunas evidencias de distintas fuentes, 5 de ellas. En primer lugar, las diferencias entre los países y las tendencias, las asociaciones con factores de riesgo de la enfermedad, luego los estudios retrospectivos de control de casos, luego estudios de cohorte prospectivos y luego también pruebas controladas aleatorias. Y luego voy a presentar todas las evidencias publicadas en la literatura médica que se pueden encontrar o que yo he encontrado y que he puesto de manera sistemática y con un meta-análisis. En primer lugar, las diferencias entre los distintos países y las tendencias a lo largo del tiempo. Hay muchas publicaciones médicas que se basan en esta estrategia, en este enfoque, en la investigación. Aquí tienen un dibujo que yo he hecho de las enfermedades coronarias a lo largo del tiempo. Hay un gran aumento a lo largo de los años y luego algunos autores la han puesto en relación con el consumo de leche en el Reino Unido y en otros países. La correlación entre estas dos tendencias se ha examinado y es importante ver que el examen solo se ha hecho en la última parte y esto está en contra de la hipótesis de que la leche tiene algo que ver con el aumento. Sin embargo, hay esta caída y esta otra caída aquí que en muchos estudios están correlacionados. Por ejemplo, el de Moss y Fried. Ellos han encontrado una correlación en el punto 0.81 de estas dos tendencias a lo largo del tiempo. Entonces, ven, hay una correlación de 0.81, lo que sugiere que este consumo de leche variado se explica porque más del 5% de la caída de las enfermedades coronarias se explican por la reducción del consumo de leche. Este es un consumo que Moss y Fried y Siegel y que algunos han cogido de esta evidencia. La correlación entre estas dos caídas implican que hay una relación muy fuerte entre las dos. Pero hay distintos países. Aquí tenemos una publicación que hizo Siegel, hecha en 17 países. Y hay otros estudios basados en más países, 43 países, y hay una correlación entre los índices de muerte y algunos índices de consumo de leche. Esto muestran una altísima correlación. Siegel dice que hay 0,75. Esto tiene que ver con más de la mitad de la variación o la diferencia en esto. Y esto puede explicarse de manera estadística mediante las diferencias aquí abajo. La mitad
de esto a la izquierda se puede explicar por la línea horizontal. Pero hay algunas limitaciones. Hay enormes diferencias entre los distintos países. Hay grandísimos cambios a lo largo del tiempo. Entonces, correlacionar dos variables como estas, tenemos que decir que no es válido. Y un epidemiólogo bueno rechazaría este tipo de evidencia. Pasemos ahora a la segunda fuente de evidencias, que son la asociación de los factores de riesgos para la enfermedad. Yo he buscado en la literatura y he encontrado 11 mecanismos, 11 asociaciones entre el consumo de leche y los factores de riesgo para las enfermedades que se indican en todos estos documentos. No tengo todas las referencias aquí, pero sí algunos de los distintos estudios. Y esto se explica por qué la leche puede ser dañina y por qué aumentan las enfermedades cardiovasculares. La última, que es interesante en este documento, dice que para algunas personas toman demasiado leche como sustitución del alcohol. Entonces el aumento de... yo creo que esto no es solamente una broma. De todas maneras, estos 11 mecanismos son muy serios y la que llaman la atención es la asociación entre el consumo de leche y productos lácteos con el aumento del colesterol. En 1.249 documentos, de hecho, he seleccionado 4 estudios que explican esto y vemos un efecto positivo, un aumento del consumo de leche en el aumento del colesterol. Pero esto se usa como base para porque muchos organismos públicos dicen que la leche es mala porque aumentan las enfermedades coronarias y el colesterol. De hecho, la comunidad o el mundo cree que el colesterol causa las enfermedades cardiovasculares y entonces todo lo que aumenta los niveles de colesterol tiene que ser causa de enfermedades cardiovasculares. Pero esto no es válido. Porque hay otros documentos que demuestran que hay efectos también en la presión, en la tensión sanguínea, presión sanguínea. Entonces, la leche y la tensión sanguínea. Los que toman leche tienen menos tensión sanguínea, a pesar de que el nivel de colesterol aumente. Pero cuando ponemos estas dos cosas juntas, ¿cómo lo hacemos y cómo puede esto tener un efecto dañino sobre el colesterol por una parte y por otro lado un efecto beneficio en la tensión sanguínea? ¿Cómo unir estas dos cosas y explicar las enfermedades? Entonces, esta estrategia de ver los factores de riesgos nos hablan de esto. Y esto se ilustra con el aumento del colesterol y la reducción de la tensión sanguínea, pero nada se dice sobre esto, sobre la enfermedad, la relación entre el consumo de leche y la enfermedad. Y esta estrategia, este método de investigación no nos dice nada de esta parte, de este elemento de la ecuación. Por otra parte, la leche... Pero hay otros mecanismos. La leche y los productos lácteos son sustancias muy complejas con muchas sustancias bioactivas. Y entonces, si vemos esto, hay una mezcla de muchos mecanismos que la leche y los productos lácteos pueden tener un efecto importante. Entonces, la verdad que si no se ve toda la ecuación, no se tiene una idea muy clara, si no se incluye también la enfermedad. Lo que necesitamos, por lo tanto, es conocer la relación directa entre los determinantes, es decir, el consumo de leche y productos lácteos con la enfermedad y la incidencia en la enfermedad. Y esto es lo que les voy a presentar ahora. En primer lugar, en algunos estudios respectivos de control de casos basados en pacientes enfermos, la estrategia es que los
pacientes con ataques cardíacos se cuestionan, se les pregunta sobre el consumo de leche y la relación entre el consumo de leche en el pasado y la presencia en estos momentos en los enfermos de un infarto de miocardio se estudia. Y se presentan algunas limitaciones. Entonces, lo que voy a mostrarles ahora es la idea general de toda la literatura, de todo lo que dice la literatura de los estudios de casos, de control de casos, de manera retrospectiva. Todos los casos que yo he encontrado en la literatura médica, solo 4 estudios, y estas son las bases del estudio, y en estos 4 se habla del riesgo del consumo de leche en relación con infartos de miocardio o infartos. A los pacientes se les pregunta sobre el consumo de leche previa al ataque. Pero si hacemos un metaanálisis de todo esto, que un metaanálisis da un resumen en una estadística única, un resumen en cuanto a las enfermedades en sujetos con un alto consumo de leche, normalmente el 20% de los sujetos con un consumo muy alto de leche de productos lácteos en comparación con un grupo o con una muestra de personas con un consumo de leche inferior al 20%, y entonces se comparan los dos y hay un riesgo relativo en aquellos que consumen más. Entonces el riesgo relativo con una confianza estimada del 95% de consumo de leche antes del infarto representa un 0,83% de reducción en enfermedades cardíacas en comparación con los que tienen un bajo consumo de leche. Entonces, hay confianza que podemos poner en esta estadística y esto demuestra que hay menos posibilidades y entonces la estadística pues es muy fiable. Sin embargo, hay una validez limitada basada en la memoria y se puede decir que los que consumen leche pueden tener otros hábitos, pueden tener otras preferencias de dieta que hace que la asociación entre la leche y los infartos sea sesgada. Pero hay una muy buena comparación y por lo tanto esto es una evidencia muy buena, pero y sin embargo tenemos que decir que tiene limitaciones porque se basa en la memoria y puede ser asociadas con otras conductas relacionadas. Y además la memoria puede estar sesgada. Puede que un paciente esté en cama después de un infarto y puede que este paciente se recuerde o no recuerde muy bien cuáles eran sus hábitos alimenticios en el pasado. Esto es lo que vemos en este tipo de estudios. Pero luego hay un cuerpo de evidencias más importante en prospectiva. Es decir, estudios de cohortes con la incidencia de la enfermedad y los resultados. Esta evidencia es muy buena. Esto se hace con sujetos sanos y a lo largo de unos años se ve la incidencia de nuevos casos de enfermedades cardiovasculares u otras enfermedades y entonces se analiza estadísticamente la relación. La estrategia es que los sujetos que tienen salud se les pregunta sobre los detalles de sus dietas, se registra y se ven los nuevos casos de enfermedades relacionados con una dieta previa o con sus hábitos alimenticios previos. Y hay muy buenos números a lo largo de mucho tiempo y entonces se consiguen buenos casos de enfermedades para tener confianza en la estadística. Y sin embargo hay limitaciones. En general, se han investigado todos los casos relevantes, pero se puede introducir de todas maneras fácilmente también un sesgo. Cualquier estrategia que se haya,
cualquier estudio que se coja se puede ver que hay bastantes sesgos. En los últimos años he visto este problema de la leche y de los productos lácteos y de la relación con las enfermedades, y tres de nosotros hemos trabajado mucho buscando en la literatura todos los estudios de cohortes relevantes y hemos reunido todos los detalles de los metaanálisis para tener una estimación de riesgos general. Lo que les voy a presentar ahora es el producto de 10 años de investigación. En primer lugar, el consumo de productos lácteos y todas las causas de mortalidad. Hay 8 estudios que publican evidencias en este sentido. El tamaño de estos estudios es bastante grande, de hecho algunos son muy largos. Lo importantísimo es que da evidencias del número de muertes en todos estos estudios. Entonces, este es un estudio muy bueno con unas 6.000 fallecimienos. No es un estudio que se ha hecho con un grupito de personas, sino un estudio con muchísimos sujetos. El mayor y el menor grupo de personas estudiadas es de 80. Y hay un riesgo de muerte entre los que toman más leche en comparación con los que toman menos leche. Y esto se ha ajustado estadísticamente con algunas variables, por ejemplo, otros factores alimenticios, ejercicio físico, tabaquismo, etcétera. Y esto nos ha dado una estimación de los riesgos. Si reunimos todos estos estudios, este es el número de personas por año en estos estudios, 0,64 millones de personas por año, que es mucho. Pero lo más importante es la evidencia de el número de eventos con muertes, de más de 5.000 muertes, lo cual esta evidencia es muy potente. Pero no ha habido heterogeneidad significativa entre los estudios. Entonces, todos estos factores de riesgo difieren en la investigación biológica, pero las diferencias no son mayores de la que pueden ocurrir de manera aleatoria o por casualidad. Entonces, hay un riesgo relativo de fallecimiento en sujetos con mayor consumo de productos lácteos en comparación con el riesgo de muerte con aquellos que han tomado, el 20% de aquellos sujetos que han tomado o que tienen una ingesta de leche más baja, lo cual es estadísticamente muy significativo. Estadísticamente esto es muy significativo lo que les estoy mostrando. Entonces, el riesgo del 20% de personas con un mayor consumo de leche comparado con el 20% de los que tienen una ingesta de leche menor es de 0,87. Y han habido ajustes para en los estudios recientes. Luego, los casos de infartos. ¿Cuál es la relación entre los productos lácteos y los infartos? En todos los estudios publicados, como les he dicho, y perdonen, pero tengo que volver a enfatizar en esto, en repetidas ocasiones hemos buscado todos los periódicos y las publicaciones médicas en las que se hablaba de estos datos de asociación entre uno y el otro. Hemos visto que hay 4 estudios con datos insuficientes para la inclusión de este metaanálisis. Los datos son enormes de todas maneras, 4,3 millones de personas por año. Pero como les he dicho antes, esta es la cifra que indica la parte de este análisis, 16,2 casos. Pero además no hay heterogeneidad significativa. En otras palabras, las diferencias en estas proporciones de riesgo son diferentes, pero se pueden atribuir a la casualidad. Cuando reunimos todo esto y la proporción de riesgos en sujetos con un consumo mayor de leche, hay una reducción del 0,92, lo cual es significativo y es una prueba muy importante de que el consumo de leche se asocia
con una reducción pequeña, pero valiosa en el caso de infartos o de enfermedades cardiovasculares. Ahora, hablamos ahora de los accidentes cardiovasculares y el tamaño de los distintos o la parte de todos estos estudios. Vemos el número de accidentes cardiovasculares. Son estudios muy importantes y aquí tenemos la proporción de riesgos. Y aquí se habla de las variables incluidas, por ejemplo, el tabaquismo, el ejercicio, etcétera. Y hay una reducción muy coherente, muy consistente. Hay algunos ocasionalmente que muestran un aumento, pero ¿esto es casualidad? Bueno, también hay heterogeneidad bastante significativa. En otras palabras, las diferencias entre estos no se puede explicar fácilmente por la casualidad. Así que tenemos que ser tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de interpretar estos datos. 9.000 o más de 9.000 accidentes cardiovasculares. Si reunimos todo esto, no podemos ignorar la heterogeneidad, y hay evidencias de una reducción sustancial en los accidentes cardiovasculares, de todo tipo de accidentes. 21% de reducción, y entonces estadísticamente esto es muy significativo. La reducción de la incidencia de los accidentes cardiovasculares en el 20%, en una quinta parte de las personas que toman más leche en comparación con el 20% de los que toman menos leche. 5 estudios de estos han publicado resultados sobre los accidentes cardiovasculares totales y de los accidentes hemorrágicos totales, en el caso de que haya sangre. Y las cifras son bastante grandes, bastante sustanciales, y aquí tenemos los riesgos que se han corregido con las variables como por ejemplo fumar, ejercicio, etcétera. Si reunimos todo esto, hay una evidencia muy potente de la incidencia de los coágulos, 5.900 eventos, y hay heterogeneidad bastante significativa. No es muy mayor, pero sin embargo se sugiere que la población no es igual, y sin embargo es la mejor evidencia de la que disponemos, y por lo tanto tenemos que ser cautos y no dejar de lado la evidencia de estos 5.900 casos. Entonces podemos hablar de algunas diferencias en la población. Además del consumo de leche, puede haber otras diferencias que explican los resultados. Pero sí, es la primera vez que esto se ha hecho para coágulos, es decir, reunificar toda la literatura y las evidencias en la literatura, y esto sugiere una reducción del 0,75%, lo cual es bastante significativo en el caso del infarto hemorrágico. Luego hay otra relación, el de las nuevas diabetes, y esto es lo que tenemos que decir. Personas sanas que hemos identificado y que a lo largo de 10, 15 o 20 años han aparecido nuevos casos, se han identificado nuevos casos de diabetes. No es la relación en los pacientes diabéticos, sino relación en pacientes sanos con el riesgo de padecer algún tipo de nueva diabetes. Se han encontrado estudios muy buenos con el número de eventos, de casos grandes o pequeños también, pero también hemos reunido toda la evidencia para poder tener la mayor cantidad posible de veracidad, y esto implica que el consumo de leche se asocia con la reducción del desarrollo de diabetes. Cuando unificamos todos los datos, hemos visto más de 7.000 nuevos casos de diabetes y no hay heterogeneidad significativa, lo cual es un dato muy importante, y la proporción de riesgo en los grupos de consumo de leche explica una reducción del 0,85%, lo cual estadísticamente es muy importante. No hay aquí nada de casualidad.
Entonces, no hablamos de significancias estadísticas, sino que no hay evidencias en la literatura médica, no hay evidencias convincentes de que hay daño. Si esto lo tenemos que convertir en algo, algo, si hablamos de un 1, algo, pues sí que hablaríamos de daño en el consumo de leche y productos lácteos. Pero si tuviéramos que convertirlo esto y hacer que esto sea 1, algo, hay una correlación importantísima y este es un factor que hemos admitido en el análisis que hemos hecho. Hay un factor potentísimo y, como he dicho antes, hemos basado todo esto en casos individuales en el que los no factores que pueden contribuir a estas diferencias, con estos efectos, todos estos factores y no factores los hemos tenido en cuenta desde el punto de vista estadístico. Lo que les quiero decir es que esta es una evidencia muy potente del beneficio en relación con estos resultados del consumo de leche y de productos lácteos. Les quiero decir además que hay una homogeneidad estadística. Estas cifras hablan de riesgos relativos bastante homogéneos y que explican todos estos resultados además. Sin embargo, hay limitaciones en estudios de cohorte y en la evidencia prospectiva. El consumo de leche se puede relacionar positiva o negativamente con otras conductas, pero tenemos que decir que estas proporciones de riesgo que hemos sacado de estudios individuales los hemos corregido, los no factores que pueden sesgar la relación entre el consumo de leche y la enfermedad. Por ejemplo, que el tabaquismo o el ejercicio físico lo hemos tenido en cuenta, pero como dije antes, puede haber otros factores relacionados con el consumo de leche y con los resultados de las enfermedades, pero tiene que haber un factor importantísimo y que probablemente no conocemos. Estas relaciones se pueden transformar en una relación positiva y dañina por algo que todavía no conocemos. Pero de todas maneras tenemos que ser cautos con algunas de estas cifras porque hay heterogeneidad significativa entre los distintos estudios individuales. Es decir, que algunos de los resultados puede que deban incluir algunos otros factores, aunque si los reunimos todas estas cifras son estadísticamente homogéneas, es decir, las hemos podido reunir y, como he dicho, entre el 15 y el 20% hay una reducción del 15 o el 20% en estas enfermedades, en las muertes por diabetes y por infartos. La diabetes, que es la última cifra, muchos diabéticos mueren por enfermedades cardiovasculares, pero esto no tiene que sorprender. El hecho de la incidencia de la diabetes, que está relacionada de la misma manera con los resultados directos de las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué podemos decir ahora del cáncer? Una investigación hecha en Reading sobre el cáncer. Hemos trabajado con esta investigación y la hemos ampliado hemos buscado en toda la literatura la relación entre el consumo de leche y el cáncer. No voy a presentar todo porque mientras hacíamos el estudio, todos los hallazgos, la financiación para la investigación sobre el cáncer a nivel mundial han incluido un capítulo fundamental entre la relación entre la ingesta de alimentos y el cáncer. Entonces, la investigación que nosotros hemos hecho sobre los productos lácteos y el cáncer tienen resultados bastante semejantes de este trabajo impresionante hecho por el Fondo Mundial para la Investigación sobre el Cáncer. Entonces, esta investigación nuestra y del Instituto Americano para la Investigación del Cáncer hablan de un meta-análisis y de 4 casos de cohortes y 10
por algún motivo 10 cohortes y para cada uno de ellos hay una reducción en el cáncer de colon, que es lo que han investigado y lo cual estadísticamente es significativo. Quizás por el calcio en la leche se reduce el cáncer de colon y estas cifras, la verdad que se acercan a esta y a esta. Y hemos conseguido nosotros hacer más datos que estos. Otras de las enfermedades de las que están relacionados con el consumo de leche son el cáncer de vejiga, hay una reducción bastante significativa, y el cáncer de próstata. Las mujeres se pueden quedar tranquilas, pero los hombres tienen que ver que puede que haya un pequeño aumento en el cáncer de próstata. En el grupo de investigación mundial sobre el cáncer del Instituto Americano, vemos que no es muy significativa, pero Sergio y la revisión que yo he hecho de la literatura, vemos que las cifras son mayores y por lo tanto desde el punto de vista estadístico son significativos. Si los hombres beben mucha leche, pero si se hacen una prueba se pueden detectar el cáncer de manera más temprana. Pero cuando vemos la relación del número de cáncer de próstata y el número de cáncer de colon, es lo que vemos, la relación entre estos dos vamos a hacer en el futuro. La conclusión del Instituto Americano y del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer puede decir que la leche quizás protege contra el cáncer de colon. Creo que hay que decir que con certeza hay una protección y no quizás probablemente. Sin embargo, que hay algunas evidencias limitadas que sugieren que el consumo de queso en contradicción con la leche puede causar cáncer de colon o del recto. Las dietas altas en calcio las dietas altas en calcio son una causa probable del cáncer de próstata, pero una causa limitada de todas maneras. Y luego los tests controlados y aleatorios. No se ha introducido nada en este momento en la medicina hasta que no se hayan llevado a cabo tests randomizados de control. Sujetos que se seleccionan y se les piden que formen parte de un grupo de intervención y de control. En los del grupo de intervención se les pide que tomen más leche o la mayor cantidad posible de productos lácteos, y los del grupo de control se les pide que no tomen leche o productos lácteos o lo menos posible. Y luego a lo largo del tiempo el número de infartos o diabetes, etcétera, se han examinado y esto es una estrategia muy buena. Y la investigación médica dice que esta es la base. Y sin embargo, hay algunas limitaciones en este tipo de estudio, y son los números. Se requiere un número muy alto y no ha ido un control randomizado. Y cuando se ven las estadísticas, se han investigado a 10.000 sujetos sanos, la mitad de los cuales han tomado muchísima leche, la mitad de los cuales también han dicho que no han tomado leche y productos lácteos. Se ha hecho una investigación en 5 años y pero creo que esto es inaceptable. Me den lo que me den y creo que esto no lo podemos aceptar desde ningún punto de vista. Pero este es el resumen. Hay 5 causas de evidencias. Las diferencias a lo largo del tiempo que no son correctas y que no podemos aceptar ningún tipo de conclusión. Pueden sugerir, pero nada más. Luego, los factores de riesgo para la enfermedad también lleva a confusión. Hay muchísimos mecanismos implicados y quién sabe cuáles son todos los mecanismos implicados, porque son muy complicados. La leche tiene muchas sustancias biomédicas. La retrospectiva también está limitada porque depende de la memoria. Los estudios prospectivos
son una evidencia muy potente o fuente de evidencia muy potente, y la parte randomizada pues se ha hecho poco. Esta es la base muy adecuada para todas las políticas públicas sobre el consumo de leche. Aquí vemos una reducción del riesgo de las enfermedades coronarias isquémicas y aquí veríamos un riesgo mayor. Y aquí vemos 5 enfermedades que hemos ya visto en esta presentación. 5 de ellas vemos que muestran una reducción. Aquí tenemos el grado medio. Todas ellas muestran que son significativas estadísticamente y aquí tenemos una que está asociada con un riesgo. Pero para transpolar esto a población, ¿cómo se ve? ¿Cuál es el grado de incidencia? Aquí tenemos el número de muertes en el Reino Unido por culpa de estas distintas enfermedades. Las enfermedades coronarias isquémicas son las responsables de casi la mitad de los fallecimientos en el Reino Unido y vemos que hay una reducción bastante significativa. Aquí tenemos la cifra de cáncer de próstata, que no hay que dejar de lado. Hay que trabajar más en esto. Necesitamos más financiación para investigar más sobre el cáncer de próstata. Y vemos aquí un aumento, pero vemos que el número de fallecimientos por cáncer de próstata es bastante inferior. Y eso es, digamos, la idea de Transforma. Y nos queda una cuestión breve. ¿Qué pasa con las dietas desnatadas? Perdón, la leche desnatada. Aquí la cuestión que nos tenemos que hacer es la reducción de grasa. ¿Proporciona una ventaja o este beneficio del consumo de leche se ve reducido cuando se reduce la grasa? Digamos que esa es la cuestión que nos tenemos que preguntar. Entonces, mis colegas y yo hicimos una investigación en toda la literatura y encontramos 21 estudios donde vemos un ratio de riesgo para los consumidores de leche desnatada. Queda claro que esta decisión de beber leche entera o desnatada está relacionada con muchos otros comportamientos de salud. Además, algunos estudios decían que los consumidores de productos lácteos naturales y aquellos que consumían productos lácteos desnatados se confunden los resultados porque se vean afectados estos resultados por otros hábitos de consumo. Y esto no hay manera de desenmarañar este lío. No se puede aislar el efecto de elegir leche entera o otros productos o desnatada porque se ve afectado por los otros comportamientos de consumo. Así que encontré un estudio hecho por German and Dillard y dice que estas hipótesis sobre las leches desnatadas son base de un debate científico, pero no son una base adecuada o razonable para establecer una política de salud buena. Así que, como conclusión, ¿cuál es la importancia de los productos lácteos y la leche en la salud pública? Bueno, pues señoras y señores, a ver qué pasa aquí. Esta es mi respuesta. Aquí están las ecuaciones de riesgo para las enfermedades que supuestamente están relacionadas con los productos lácteos y la leche. Y esta es mi respuesta. Todos estos datos que les he presentado han estado publicados. Aquí tienen toda la referencia completa del estudio publicado hace un tiempo. Y aquí otro estudio online, todavía no se ha imprimido, pero todos los datos que acabamos de ver se han publicado en revistas especializadas. Muchas gracias.